El mundo del espectáculo volvió a estallar tras unas declaraciones inesperadas que nadie vio venir y que rápidamente encendieron la polémica. El padre de Gökberg Yildirim rompió el silencio con comentarios que fueron interpretados como directos y provocadores. Sus palabras, pronunciadas con un tono firme, resonaron con fuerza entre los seguidores del actor. Después de que mi hijo se separó de Sara, finalmente, fue la frase que desató una ola de interpretaciones. Aunque no completó la idea de forma explícita, el mensaje fue suficiente para sacudir las redes. La reacción del público fue inmediata y explosiva. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios apenas se difundieron sus palabras. Muchos usuarios intentaron descifrar el verdadero significado detrás de esa frase incompleta. Cuenta. Algunos lo vieron como una liberación contenida durante mucho tiempo. Otros interpretaron el comentario como una crítica velada al pasado sentimental de su hijo. La ambigüedad fue el combustible perfecto para la polémica. En cuestión de minutos, el tema se volvió tendencia. El debate ya no tenía freno. El padre de Gökberg Yildirim nunca había hablado de forma tan abierta sobre la vida personal de su hijo. Ese detalle hizo que sus palabras tuvieran un peso aún mayor. Los seguidores no estaban acostumbrados a verlo en el centro de la atención mediática. Su tono fue percibido como seguro y sin intención de retroceder. Para muchos, fue una declaración pensada y no improvisada. La expectativa creció con cada repetición del mensaje. El impacto fue profundo. La mención indirecta a Sara despertó recuerdos inmediatos entre los fans. Muchos comenzaron a revivir momentos pasados y antiguas apariciones públicas. La frase del padre de Gökberg Yildirim fue vista como un punto de quiebre. Algunos consideraron que se trataba de un cierre definitivo de una etapa. Otros pensaron que habría una nueva narrativa familiar. Las interpretaciones no dejaban de multiplicarse. La conversación se volvió cada vez más intensa. En medio del revuelo, el nombre de Semre Arda volvió a aparecer con fuerza. Aunque no fue mencionada directamente, muchos la vincularon con el contexto del mensaje. Para una parte del público, las palabras del padre parecían marcar un antes y un después. Se habló de aceptación, de alivio y de nuevos comienzos. Cada detalle fue analizado con lupa. El silencio de los protagonistas solo aumentó la curiosidad. La historia ganaba fuerza. Los programas de espectáculos dedicaron amplios espacios a analizar la frase. Los comentaristas coincidieron en que no se trataba de una declaración inocente. Se destacó el peso simbólico de que un padre hable públicamente de la vida emocional de su hijo. El mensaje fue descrito como arriesgado y contundente. Algunos lo calificaron de innecesario, otros de valiente. La polémica estaba servida. La audiencia respondió con interés masivo. Entre los seguidores de Gökberg Yildirim, las opiniones se dividieron rápidamente. Un sector apoyó las palabras de su padre y las consideró sinceras. Otros expresaron incomodidad por la exposición pública. Para ellos ciertos límites no deberían cruzarse. El debate se volvió emocional y personal. Cada comentario reflejaba una postura distinta. La intensidad no disminuía. Muchos usuarios destacaron el momento elegido para hacer estas declaraciones. Consideraron que no era casualidad que surgieran ahora. La frase, finalmente, fue especialmente analizada por su carga implícita. Para algunos, sugería alivio y tranquilidad. Para otros, escondía una crítica directa al pasado. El padre de Gökberg Yildirim logró generar conversación sin decir demasiado. Esa ambigüedad fue clave. El impacto se amplificó. La reacción del entorno cercano también fue tema de conversación. Se especuló
sobre cómo habría recibido Gökberg Yildirim estas palabras. Algunos pensaron que contaban con su aprobación, otros creyeron que podrían generar incomodidad. La ausencia de desmentidos alimentó aún más las teorías. El silencio fue interpretado como confirmación por muchos. La narrativa seguía creciendo. Semre Arda, aunque sin pronunciarse, quedó nuevamente en el centro del foco mediático. Su nombre apareció en miles de comentarios y análisis. Para algunos, el mensaje del padre abría la puerta a una nueva etapa. Para otros, solo removía heridas del pasado. La actriz fue vista como una figura clave en la ecuación emocional. El público siguió cada movimiento con atención. La expectativa no bajó. Las redes sociales se convirtieron en un escenario de confrontación de ideas. Hubo mensajes de apoyo, críticas duras y reflexiones profundas. El comentario del padre de Gökberg Yildirim fue calificado como uno de los más polémicos del momento. La frase incompleta logró decir más que un discurso largo. El poder de la insinuación volvió a quedar claro. El tema no se agotaba. A medida que avanzaban las horas, nuevos análisis seguían apareciendo. Videos, capturas y debates inundaron las plataformas. Cada palabra fue reinterpretada una y otra vez. El mensaje adquirió nuevas lecturas con el paso del tiempo. La polémica se mantenía viva. El interés del público no decayó. Algunos seguidores pidieron respeto por la vida privada de todos los involucrados. Recordaron que detrás de los titulares hay personas reales. Sin embargo, la conversación ya había tomado su propio rumbo. El comentario del padre de Gökberg Yildirim había dejado huella. La noticia seguía circulando sin pausa. El impacto era innegable. El episodio volvió a demostrar el enorme poder de una sola frase. No hizo falta una explicación larga para generar un terremoto mediático. El padre de Gökberg Yildirim pasó de la discreción al centro del debate. Su comentario marcó agenda. El público reaccionó con intensidad. La historia seguía abierta. Muchos coincidieron en que estas palabras cambiarían la percepción pública de la situación. Punto. El mensaje fue visto como un cierre simbólico para algunos. Para otros, fue el inicio de una nueva controversia. La dualidad mantuvo el interés activo. Cada lector encontró su propia interpretación. La conversación se enriqueció. Finalmente, los comentarios quedaron instalados como uno de los momentos más comentados del espectáculo reciente. El padre de Gökberg Yildirim logró sacudir las redes sin dar demasiados detalles. La mención a Sara y el contexto emocional hicieron el resto. Semre Arda volvió a estar en el centro de la atención. El público siguió atento. Y la polémica, lejos de apagarse, continuó creciendo.